Ya terminamos hoy con lo que son el repaso de los números reales para empezar directamente con lo que es álgebra. Entonces ya habíamos visto las dos anteriores clases, lo que se conoce como números naturales y números enteros. Ya sabemos cuál es la diferencia. ¿Listo? Ahora, repasemos los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Ya pudimos observar, ya sabemos que los números racionales, Sofía, tú eres de Sofía Muñoz, tú eres de ciclo 4, ¿no? Listo, sí. Ya hemos visto y ya sabemos que los números naturales y los números enteros venían con una cantidad o sí, una cantidad definida. La cantidad podría ser positiva o negativa. Lo único que nos tenía de diferente era el signo. Un signo más o un signo menos. Ahora nos dice que hay otro tipo de números que se llaman números racionales. Son aquellos que se pueden expresar como el cociente de entre dos números enteros. ¿Qué es el cociente? Recuerden que el cociente es una división. Entonces, siempre que hablemos de fracciones, estamos hablando de una división. Como observamos acá y nos dicen, los números racionales siempre van a venir de la forma de con la letra Q, Q mayúscula y Q en negrilla. Siempre que veamos esa Q, vamos a llamar racionales. Eso siempre va a ser igual a unos elementos. Esos elementos son X, tal que X va a ser el cociente de A sobre B, donde A y B pertenecen a los números enteros. Pero debemos de tener en cuenta que B no puede ser igual a ¿quién? Acá. ¿A cero? Muy bien. ¿Quién es B? ¿El numerador o denominador? Denominador. Muy bien, el de abajo se llama denominador, el de arriba se llama numerador. B es el denominador. B nunca puede ser ¿quién? Cero. ¿Por qué? Ah, porque nosotros recordamos que cuando miramos división en primaria o principio de bachillerato, nos decían que las divisiones con respecto a cero nunca se pueden hacer, pero cero dividido con otro número sí lo podemos hacer porque nos da la respuesta de cero. ¿Qué les estoy diciendo acá, muchachos? Es que son dos cosas muy diferentes. Esto. Cero dividido entre uno nos da cero. Uno dividido entre cero es algo indeterminado, o sea, no tiene solución. No se puede encontrar un valor exacto. Por ende, nunca vamos a tener una fracción en donde el denominador sea igual a cero. Y si es igual a cero, ya vamos a saber la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Cero. No. Uno. ¿Qué es un valor qué? Indeterminado. Si el denominador o divisor es igual a cero, su respuesta va a ser indeterminado. Si el numerador o estamos dividiendo con respecto a cero, nos va a dar cero. Son dos cosas diferentes. Vale, listo, siguiente. Como podemos observar, y estamos viendo, las fracciones son el cociente de dos números enteros. Eso significa que los podemos representar y ubicar en una recta numérica. La diferencia es que ahora no van a estar ubicados exactamente en la línea, sino en la mitad de las líneas, cerca a las líneas, o no importa cercano al cero o cercano a la línea del uno, sin importar el número que tengamos definido en nuestra línea. Línea, recordemos, esta línea, la línea que nos está indicando cuántos valores estamos corriendo hacia la derecha y cuántos hacia la izquierda. Como podemos observar ahí, ninguna de las fracciones está ubicada justamente encima de la línea. ¿Qué significa eso?
Que nosotros cuando vimos números naturales y números enteros, nos habían dicho que siempre tenemos que colocar y dejar el mismo espacio y ese espacio siempre tiene que ser igual. Ahora lo que nos están diciendo con los números racionales y fracciones es que ahora hay números más pequeños que no cumplen lo que nosotros teníamos como definición de naturales y enteros, o sea, un valor exacto. Ahora hay valores más pequeños que la unidad. A estos valores más pequeños se les conoce como decimales. Entonces, como podemos ver acá, tenemos la representación simplemente de las fracciones, pero ¿cómo nosotros sabemos cuánto vale 1/2 o cuánto es el valor de 7/3 y por qué lo estamos colocando en después del 2 y no antes del 2? Y aquí, ¿por qué lo estamos colocando en la mitad del cero y del -1? ¿Por qué creen eso? ¿O por qué Porque, creen? porque entre más se alejen del cero, mayor son los números. ¿Seguro? ¿100%? ¿Hacia Sí, dónde, Luis? hacia la izquierda, No. hacia la derecha, perdón. Muy bien, siempre que nos alejemos desde el cero hacia la derecha significa que nuestros números son mayores, pero si nos alejamos del cero hacia la izquierda significa que son números cada vez más pequeños. Solo que la magnitud es muy grande, pero el número es menor. Pero como observamos ahí, nos están colocando esos números en la mitad o más corrido que la mitad, un poquito más cercano a una línea, a otra línea. ¿Cómo nosotros sabemos qué número o cuál es el valor de esa fracción para poderlo ubicar en la recta numérica? Como podemos ver acá, cuando tenemos la forma de fracciones, no podemos de una vez entender o saber cuál es el valor que nos están diciendo. Vale. Pero lo que pasa, como observan acá, es que los números racionales te pueden y vienen de dos formas de expresión. La más fácil es la que nosotros usamos por comodidad y porque nos queda más fácil las operaciones, se llaman fracciones. Pero hay otra representación que se llaman números decimales. ¿Qué es un número decimal? Como su nombre lo está indicando, estamos cogiendo una unidad o un objeto y lo estamos partiendo o dividiendo en 10 partes iguales o en 100 partes iguales o en 1000 partes iguales o en 10.000 partes o en 100.000 o en 1.000.000 de partes iguales. ¿Qué significa eso? Como estamos partiendo, en este caso, el tarro en partes cada vez más pequeñas, pues estamos teniendo números más y más y más y más y más pequeños. ¿Pequeños que quién? Que una unidad, que es lo que siempre a nosotros nos habían dicho. Hay números, cuando empezamos a contar en el número uno. Pero ahora, gracias a estos numeritos, que son los números racionales, nos damos cuenta que entre el número cero y el número uno hay una infinidad de números que podemos escribir en ese espacio. Pero lo que también entendemos ahí es que esos números son muy pequeños que la unidad, pero que cuando los sumemos nos va a dar el resultado o el valor de la unidad exacta. Entonces acá entendemos que son partes más pequeñas que la unidad. Por eso se llaman números decimales, porque en un principio estamos partiendo la unidad en 10 partes iguales y solamente estamos cogiendo una parte de 10. Por eso, decimales. Pero acá tenemos decimales exactos y decimales periódicos. ¿Cuáles son los decimales exactos? Por ejemplo, tomemos el ejemplo anterior, que nos decía 1/2.
Uno sobre 2 o un medio. Recuerden que esto es una división, entonces lo escribimos de forma de división. Nos queda uno dividido entre 2. ¿Recuerdan cuál es la característica principal de la división? No, no. ¿Cómo, profe? Recuer- Multiplicación, profe. Dime. La multiplicación. No, no, la característica principal o condición inicial. No, ¿cuál es? Muy bien, señorita, no vi bien que me respondió, pero bien. La multiplicación es la operación inversa a la división. Pero aquí nosotros estamos mirando la división. ¿Cuál es la regla en la división o condición inicial en la división? No sé. Que el dividendo tiene que ser, ¿qué con respecto al divisor? Menor, Al revés, pues, mayor Mayor. al divisor. mayor. Siempre, ¿cuál es el dividendo? Recordemos, este es el dividendo. Acá les coloco mejor esta de, este es el dividendo y este señor de acá es el Divisor. divisor. Como ustedes observan entonces, el numerador en una fracción va a ser siempre el dividendo en una división y el denominador en una fracción se convierte en el divisor en la división. Vale, listo, ya definimos y ya recordamos la regla. ¿Cuál era la regla? Que el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Divisor. Muy bien. Ah, perfecto. ¿Qué observan acá? ¿Se cumple eso? Sí. ¿Se cumple? ¿Uno es mayor que dos? No. Ah, No. no. No, profe. No, muy bien, no. Entonces, acá cambiamos, porque es que nosotros antes en los números naturales y números enteros definíamos y decíamos que esto no tenía solución. Ahora sí tiene solución y va a ser un número llamado y conocido como un número decimal. Cero. Muy bien, empezamos con el cero, pero se va a conocer como un número decimal. Como observamos acá, solo tenemos una cifra en el dividendo y una cifra en el divisor. Uno es menor que 2. Pero para poder solucionar esta división, realizamos lo siguiente. Colocamos un cero en el cociente y directamente le vamos a colocar una coma. Coma. ¿Qué significa esa coma? Que es Eh, Número más, decimal. un número decimal, o sea que es un número más pequeño que la unidad, ¿vale? Listo. Ah, cuando colocamos el cero en el cociente y la coma, nos vemos obligados a colocar un cero en el dividendo. ¿Por qué nos vemos obligados? Porque es que ahorita estamos haciendo que el dividendo sea mayor. ¿Cómo convertimos que el dividendo sea mayor? En este caso, cero y coma. Pero para que observen, no siempre va a tener que ir primero el cero. Para que vean otro ejemplo. Por ejemplo, coloquemos 3 dividido entre 2. 3 dividido entre 2. Ah, ¿Podemos esta división? Esta división la podemos hacer. sí. Claro, profe. Sí. Un número multiplicado por 2 que nos dé 3 o lo más cercano, ¿cuál sería? Uno. Uno. 1, ¿no es cierto? 1 por 2, 2. A 3 nos sobraría o nos faltaría 1. Pero como observamos acá y como estamos observando aquí, nos dio el número 1. Pero 1 es mayor o menor que 2. Menor. Entonces aquí no Le vamos a agregamos colocar lo que se define cero en el cociente. ¿Por qué? solo los Porque ya hicimos la operación o ya habíamos hecho una operación. Acá colocamos es la coma comas. y acá le agregamos el cerito. Listo, terminemos este de acá, porque mejor que vean, este ejemplo lo hago para que observen que no solamente o no es importante y no siempre tiene que ir antes de la coma el número cero. Cero. Puede ir el número uno, 2, 3, cualquier número, hasta puede ser un número muy grande, pero lo que importa es la coma. La coma
es la que nos está indicando que al dividendo le tenemos que colocar siempre un cero. De ahora en adelante, al resultado que nos dé o nos quede en el dividendo, siempre le vamos a colocar un cero. Obviamente, si ya tenemos el resultado de cero, no le vamos a colocar ningún valor. Como en este caso, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 10? 5. Entonces acá nos da 5 por 2 10 a 10 cero. Y aquí podemos observar que también pasa lo mismo. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 10? De nuevo el número 5. 5 por 2 10 a 10 cero. Observamos que el residuo nos dio cero. A eso se le definen números decimales exactos. ¿Por qué exactos? Porque solamente tienen una, dos o cuatro cifras después de la coma, pero el valor del residuo que encontramos fue un valor de cero. Pero también ahí tenemos unas divisiones o unos números decimales que se conocen como periódicos. ¿Cuáles son los números decimales periódicos? Listo. Ya vemos el ejemplo de los números decimales exactos. ¿Cuáles son los números decimales exactos? Cuando nuestro residuo nos dio exactamente cero. Pero acá vamos a ver, voy a borrar esta, si me disculpan. Ahora Profe, vamos los a... periódicos son los que el residuo da diferente del número cero. Muy bien, María. Pero ahora hay algo diferente. Muy bien, cuando nos da el residuo diferente de cero. Pero viene lo diferente. ¿Cuál es lo diferente o qué es lo diferente? Vamos a mirar un tercio, lo traducimos a forma de división, nos quedaría 1/3. Listo. Hagamos la misma mecánica. 1 es menor que 3, no lo podemos operar, entonces colocamos cero en el cociente y coma. Y 1 pasa a convertirse en el número 10. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 10 o lo más cercano a 10? 3. 3, muy bien. 3 por 3 9 a 10 nos da 1. 1. Pero como ya tenemos la coma, a este valor de 1 le vamos a agregar un cero. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 10 o lo más cercano? 3. Pues en este caso nos damos cuenta que es otra vez 3, nos da 1, colocamos el cero. 3 nos da 1, colocamos el cero. 3 nos da 1, colocamos el cero. Y si nos damos cuenta, esto se va a repetir infinitas veces, o sea, no tiene una solución exacta. Como pudimos observar acá y bien viendo aquí, números decimales exactos, ¿cuáles son? Aquellos en donde el residuo nos da cero. Pero tenemos números decimales periódicos, son aquellos en los de que el número del decimal o del cociente es un mismo número que se repite infinitas veces, como en este caso. ¿Cuál es el número que se está repitiendo? 10. No, no, acá, El acá en 10. el cociente. El 3. El 3. Y en el residuo se repite es el número 1. Cuando le colocamos el cero se convierte en el 10. A esto, compañeros, lo escribimos de esta forma. Para no extendernos y no tener que escribir una cantidad infinita de 3 o del número periódico, perdón, que se esté repitiendo, lo que hacemos es, miramos el número que se repite, en este caso 3, lo podemos escribir dos veces y el número que se está repitiendo le vamos a colocar una línea arriba o un gorrito. Y ya con ese gorrito vamos a entender que es un número decimal periódico, ¿vale? Ya tenemos dos diferentes o ya recordamos y vimos dos diferentes expresiones. Números decimales exactos, los cuales significan que su residuo es cero, y los números decimales periódicos son aquellos que su número en el cociente se repite infinitas veces y es el mismo. Cuidado ahí. Sí o sí tiene que ser el mismo número. Pero puede ser, en este caso, se puede repetir 12,
Por ejemplo, 12, 12, 12, 12. El número es el número 12. O puede ser 2, 2, 2, 2, 2 o 5, 5, 5. ¿Listo? Puede repetirse varios números. Tienen que ustedes observar cuál es la relación. ¿Vale? Aquí, en este caso, esto lo hacemos más que todo para encontrar cuándo es mayor o menor las fracciones. Más que todo, lo pueden escribir de forma de fracción o si ustedes ya saben los números decimales, lo pueden convertir a números decimales y les queda un poco más fácil observar quién es mayor y quién es menor. En este caso, ¿cómo sabemos quién es mayor y quién es menor? Entre menor cantidad de números decimales tenga, estos se llaman décimas porque solo tiene una cifra después de la coma. Mejor coloquemos coma. Este compañero se llama centésimas. ¿Por qué centésimas? Porque tiene dos cifras después de la coma. Y a este se le conoce como milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque en este caso tiene tres cifras después de la coma. ¿Y qué significan cada una de estas? Acá dividimos en 10 partes iguales, acá en 100 y acá en 1000. ¿Qué significa eso? Entre mayor sea la cantidad de cifras, más pequeño es el número. ¿Listo? Entonces acá funciona de forma contraria. No es que entre más pequeño sea el número, no. Entre más cifras tengamos, más pequeño va a ser el número. Entre menos cifras tengamos, más grande es nuestro número, como en este caso, por ejemplo, 2 pues es un número muy grande, 0,2 es pequeño, 0,22 es más pequeño y 0,222 es muy, pero muy pequeño. Esto lo entienden, muchachos, muchachas, de una forma muy fácil. Si ustedes llegan y cogen una cinta métrica, o mejor conocido como metro, y observan qué hay en ese metro. Muchas líneas. Y esas líneas se están dividiendo. Una parte en 10, después en 100 y después en 1000. 1000 partes iguales a quién? Al metro. Y a eso lo llamamos milímetros. ¿Y para qué usamos el milímetro? Ah, pues para medir cosas u objetos muy pequeños. Por ejemplo, la punta de un lápiz, la punta de un esfero, eh, el grosor de un cabello, etcétera. ¿Vale? Listo. Seguimos. El orden, tengan en cuenta que el orden lo puede mejor y para que le quede más fácil convertirlo a números decimales para poder observar cuál es el mayor y quién es el menor. Como también hemos visto acá los números racionales, como vimos con los anteriores números, también pueden y sí o sí se pueden operar. Tienen las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Lo que pasa es que acá debemos de tener en cuenta que como la fracción es una división, hay cosas que la división nos ayuda a solucionar las fracciones. ¿Listo? Pasó, cambio. Listo. Como observamos acá y se los definen, la suma y la resta cuando tenemos fracciones es la misma. Lo único que cambia es el signo, como observamos acá. Por eso nos colocan más y menos. Funciona tanto cuando es suma como cuando es resta. ¿Vale? Siempre vamos en este caso, cuando son fracciones heterogéneas, las solucionamos de este estilo. Ah, espere que se acá yo sí tengo uno mejor para que observen de una vez. Buenos días. Para que observen acá, compañeros, acá, acá, acá. Acá. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Acá podemos observar mejor lo que les estaba dedicando. Acá nos da solo la suma, pero pasa y funciona tanto para la suma como para la resta. ¿Qué es lo diferente? Como podemos observar acá,
Ah, no, esta no es. Como podemos observar aquí y aquí, ambas son fracciones ¿de qué? De suma. Ambas son fracciones de suma, ¿no es cierto? O de adición. Pero ¿cuál es la diferencia de esta tercera a esta cuarta? Vean también acá con los ejemplos numéricos. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. Muy bien, Eh, el resultado, Luis, pero ¿por qué el resultado? Si miramos el denominador en ambas partes, ¿son iguales o son diferentes? Diferente. En unas son Diferentes. iguales y en otras son diferentes, ¿no es cierto? Porque acá podemos observar que es el número 5 y 5 y acá tenemos es el número 5 y 7. 7. Cuando tengamos el denominador, el mismo número, como observamos acá, C y C, vamos a llamar a esas fracciones homogéneas y es una forma muy fácil de operarlas. Como pueden observar, tanto en la teorema como en el ejemplo, siempre cuando sean fracciones homogéneas, ¿qué significan homogéneas? Que tengan el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, dejamos el denominador, lo dejamos solito y sumamos los numeradores fácilmente. Pero cambia cuando tenemos diferentes denominadores. Cuando tenemos diferentes denominadores, ya como solucionamos esto es diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros multiplicamos en cruz y multiplicamos denominador con denominador. A esto se le conoce, o de pronto lo han escuchado, como la carita feliz, Feliz. ¿vale? Ya los otros son más fáciles, como también observamos acá. La multiplicación sin importar y la división sin importar si son homogéneas o heterogéneas, siempre vamos a multiplicar. Cuando tenemos multiplicación de fracciones es numerador con numerador, o sea, la parte de arriba opera solo la parte de arriba. Denominador con denominador, si tenemos la parte de abajo, solo opera la parte de abajo en la multiplicación. En la división es al contrario, multiplicamos es en cruz, como observamos acá. Este por este nos da este valor de arriba y denominador por numerador nos da el valor del denominador. Y aquí tenemos el ejemplo. 2 por 7 nos da 14 y 3 por 5 nos da 15. Acá esto es simplificar y esta no es relevante, ¿vale? Esto, como estamos viendo acá, también tenemos las propiedades, pero como hemos visto, las propiedades no cambian. Ya sabemos cuál es la propiedad asociativa y conmutativa. ¿Qué es lo diferente acá? Que son fracciones, pero siguen funcionando de la misma forma. No importa el orden en cómo sumemos o cómo multipliquemos, nos va a, perdón, vamos a obtener y vamos a llegar al mismo resultado, sin importar el orden en la suma y en la resta. ¿Vale? Pero en la división y en la sustracción, recordemos que como no tienen propiedades, ahí sí nos importa y debemos de tener muy en cuenta el orden. ¿Vale? Listo. Listo. Ah, este sí es interesante. Acá, muchachos, vamos a empezar a definir el negativo como el inverso aditivo y al 1 sobre A o a la división lo vamos a llamar el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Ah, porque como una compañera nos lo dijo ahorita, estos grupos, perdón, las operaciones siempre vienen en grupos de a dos y son inversos o recíprocos. ¿Qué significa? Que si uno aumenta, el otro disminuye, si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Listo? En la suma, el inverso aditivo de la suma es la resta, pero como ustedes observan acá, lo estamos escribiendo de una forma diferente, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre lo habíamos escrito como A menos A, pero ahora nos están diciendo A más menos A. Acá estamos aplicando también la ley de signos, pero antes de eso, simplemente estamos reescribiendo esta expresión
de una forma mucho más algebraica para que podamos hacer la ley de signos y obviamente entendemos, si tenemos una cantidad de A y le restamos la cantidad de A, nos va a dar siempre cero. En el inverso aditivo, siempre vamos a definir que se cancelan. ¿Cuándo se cancelan? Cuando la cantidad es la misma, pero tienen signos diferentes. Y en el inverso multiplicativo vamos a tener es 1 sobre A, o sea, vamos a dividir siempre por el valor que tenga A. Y como estamos dividiendo A entre A, pues siempre nos va a dar el valor de 1. ¿Por qué? Porque compañeros, recuerden, 3 menos 3 nos da 0. Pero 3 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 1. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces acá viene y empezamos con la lógica algebraica. Si ustedes ven una cantidad que es la misma cantidad, pero tiene signo diferente, ustedes ya dicen que va a ser 0 y no se ponen a operar, sin importar que sea letra o esa letra venga con un número o solamente es un valor numérico. Si es la misma cantidad, pero signo diferente, siempre nos va a dar 0. Pero si tenemos es una multiplicación y le aplicamos el inverso multiplicativo o dividimos con respecto al mismo número que tenga A, siempre nos va a dar 1. Y a eso se llama simplificar. ¿Vale? La propiedad distributiva ya la habíamos visto, sigue siendo la misma. Distribuir el número A o el número que está multiplicando entre los sumandos o entre los valores que tengamos dentro de nuestro conjunto. Ahora, este es el último. Los números irracionales, como su nombre lo indica, son otros números que no vamos a poder definir o recrear como unas fracciones. Por eso los definimos como números irracionales. ¿Si llegó alguien o no, profe? Sí. Ah, listo. Vale, entonces me disculpan, voy a leer textualmente. Con los números racionales se pueden representar casi todas las cantidades que se encuentran en la vida cotidiana. Sin embargo, hay otra clase de números que se escriben como una infinidad de decimales, pero no tienen un periodo. Recuerden que el periodo significa que sea un número que se repite constantemente. Es decir, no tiene cifras que se repitan en el mismo orden. ¿Sí ven? Los números de esta clase reciben el nombre de números irracionales y a diferencia de los racionales no se pueden representar de forma de fracción, sino solo de forma decimal. ¿Vale? ¿Cuáles son esos números? Ya ustedes han trabajado con uno de esos números, que es, acá está. Uno de los principales que ya hemos trabajado y ya lo han visto es el raíz de 2. Pero el número más importante y con el que ustedes ya han trabajado es el número pi. ¿Cuánto vale el número pi? ¿Qué es el número pi? 2.1416. Muy bien. ¿Qué es el número pi? Vale, listo, muy bien. Recordamos el valor, pero no sabemos de dónde proviene. Recuerden que el número pi es la relación del diámetro con respecto al radio que tiene una circunferencia. Siempre que dividamos esos dos valores, sin importar la cantidad o qué tamaño tenga el círculo o circunferencia, siempre vamos a obtener el valor de 3,14157529 hacia adelante. Como podemos observar ahí, y también con el número raíz de 2, el número raíz de 2 ¿de dónde sale? Del teorema de Pitágoras, cuando lo aplicamos a un triángulo rectángulo, cuando sus catetos miden 1 centímetro y estamos buscando el valor de la hipotenusa. Cuando realizamos todo el procedimiento, observamos y comprendemos y llegamos al resultado de que la hipotenusa es igual a raíz de 2. Y raíz de 2 es igual a 1,4142
39, si mal no recuerdo, también es un número decimal no periódico infinito. Entonces, muchachos, acá ya hemos visto los cuatro diferentes grupos que componen a los números reales. Hay otro grupo o hay un número, otro conjunto más grande, pero eso no lo vemos acá, eso ya ustedes lo ven cuando entran a una institución profesional, ya sea SENA, de pronto, depende de la carrera que ustedes usen o vayan a estudiar, y en ingeniería y obviamente universidad. A ese tipo o a ese grupo se le llaman conjunto de números complejos, que eso no lo vemos acá. Nos vamos a radicar solo en los números reales y la otra clase empezamos directamente con álgebra. Así que muchachos, les dejo una tarea. Tarea, investigar el origen del álgebra, quién lo creó y por qué se llama álgebra. Vale, muchachos, esa es su tarea. El origen, en qué año nació, en qué año fue creada o fundada la ciencia de álgebra, quién la creó y por qué le definimos ese nombre y no otro nombre. ¿Vale? Listo, Sí. muchachos, que tengan una muy buena semana. La próxima clase también ya empezamos con el módulo para que lo tengan presente. Ok, gracias, profe. Hasta luego, compañeros, que tengan una muy buena semana. Bendiciones, Chao, profe, profe, gracias. chao. Hasta luego, muchachos, muchachas. Muy buena tarde, muy buen día. Hasta luego.